Hola, bienvenidos nuevamente a Finanzas Prácticas. Hoy no se muevan de donde están, porque hoy vamos a ver plan de negocio. Bien, no me gustaría referirme al plan de negocio sin antes tocar tres temitas importantes que hemos dejado fuera en los últimos capítulos y que me parece importante resaltar. El primero de ellos es algo muy trillado, tan empleado en finanzas, tan mencionado y que sin embargo no tiene fórmula. Se trata de la tasa interna de retorno. Pero vamos a entender primero qué es la tasa interna de retorno para adentrarnos un poco en el por qué es un poco imposible tener fórmula de la tasa interna de retorno. ¿Se recuerdan de nuestra fórmula de valor presente neto, verdad? Es esta que está aquí. Aquí se acuerdan que gráficamente lo que nos indicaba esta fórmula, vamos a poner el gráfico de este lado, nos indicaba que la inversión que uno hace inicialmente debe de alguna manera recuperarse o igualarse a la serie de valores presentes de cada uno de los flujos. Es decir, yo me traigo todos mis flujos al presente y si esa suma de valores presentes me iguala la inversión, yo ni gano ni pierdo, es decir, estoy en break-even, que es un poco lo que uno le gustaría tener o saber en qué momento se logra, ¿no? Y entonces, si dejamos la tasa de descuento, esa I o tasa de interés que tenemos fijada en la ecuación, variable, y queremos saber en qué momento esa tasa de descuento hace que la inversión sea igual a todos los flujos de caja traídos a presente, entonces ahí es cuando estamos en presencia de una tasa de descuento que la vamos a llamar en sí tasa interna de retorno. Por lo tanto, la fórmula nuestra para la tasa interna de retorno es esta. Como verán, es una fórmula donde no está despejada la tasa interna de retorno. Es una fórmula donde, pues, ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo despejamos la TIR o tasa interna de retorno? Bueno, cuando esa suma de flujos es igual a cero, esa TIR que está ahí es la que nos produce, es la que tenemos que hallar, ¿no? ¿Qué tasa interna de retorno nos produce que esa ecuación se cumpla? Entonces, ¿qué hacen los financistas para poder calcular la tasa interna de retorno? Obviamente se tienen que basar en programas, computadoras, que hacen iteraciones. ¿Y qué es lo que hace la iteración en esta fórmula? Ellos agarran y asumen un porcentaje dado de tasa interna de retorno, digamos 15%, y prueban cómo les da. Ven cuánto le da la ecuación, no les da 0, sino le da un número positivo, entonces colocan una tasa de descuento diferente, digamos 25. Entonces ven que le sigue dando positivo o más positivo y dicen, bueno, nos estamos alejando, vamos para el otro lado. Entonces agarran, en vez de 15, agarran 5. Y ven, sí, se está reduciendo, entonces en vez de 5 agarran 2. Bueno, ahorita se hizo negativa, quiere decir que está entre 2 y 5. Y entonces así, hace una serie de iteraciones hasta que llega a un punto muy cercano a 0 o 0. Y en ese momento es que consiguen y decir, bueno, la tasa entonces de interna de retorno es, no sé, 7,3%. Así es como trabaja. De hecho, Excel, fíjense, el Excel tiene una fórmula que se llama TIR. Y esa fórmula tiene lo siguiente como lo que llaman uno de los argumentos que usa es estimar. Miren, aquí está la casilla de los argumentos de la función. Obviamente a los valores, donde usted coloca todos los valores de flujos en valor nominal. Y entonces ella se encarga de hacer todo, ¿no? Traer a presente todo y sumar y colocar tasas. Y entonces, como verán, hay una casilla que dice estimar. Estimar es, el Excel te está pidiendo que lo ayudes. Dame alguna idea de por dónde está para yo no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que el Excel se vaya y nunca la encuentre. Pero si tú le dices más o menos por dónde esperas que está en la tasa de descuento, ella prueba por cercano a esos valores y a lo mejor la encuentra más rápidamente. Esto es cuestión de microsegundos, no es que vas a tardar 3 horas para que esto suceda, ¿no?
pero sí es importante que sepan que la forma en que se calcula la tasa de descuento es así, o sea, de forma iterativa y con una computadora. Ok, otro concepto que se me pasó a mencionarle es lo que es el payback o el plazo de recuperación de un proyecto. Es sencillo y está un poco muy relacionado con lo que acabamos de ver. El plazo de recuperación o de inversión no es más que el periodo de tiempo que se necesita para saber cuándo la suma de los flujos o BPN es igual a cero, igual que arriba. En otras palabras, no variamos esta vez la tasa de descuento para ver cuál es la tasa de descuento que produce eso, sino esta vez lo que hacemos es variar el número de periodos. Entonces, cuando esos números de periodos hace que la ecuación sea cero. A lo mejor es muy difícil que sea cero con números de periodos así cuánticos. O sea, lo que se necesita es que a lo mejor es que el número de periodos es algo así como entre 3 y 4 años, es que ya se hace cero, o sea, 3,73. Entonces, cuando esto no da cero exactamente, uno simplemente dice, bueno, la recuperación o el payback sucede en el año tercero. Veamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos una inversión inicial de $100, un flujo de primer año traído a presente de menos 10, es decir, ya estamos perdiendo en ese primer año, pero traído a presente, incluso obviamente seguimos perdiendo, pero con otro valor. Flujo del segundo año traído a presente, 50, 60 el tercer año, 80, 100. Entonces vamos a ver eso gráficamente, ¿no? Gráficamente aquí lo ven, aquí ve pues una serie de flujos donde tú ves, por ejemplo, aquí está la inversión de $100, el flujo del primer año donde a lo mejor es menos 12, que traído a presente es menos 10, el flujo del tercer año que a lo mejor es 55 y traído a presente es 50. Al final tenemos todos los flujos de los años, de cada uno de los años traídos a presente. Entonces, si nos ponemos a sumar este menos 100 con menos 10, te da menos 110, obviamente, cada vez más alejado del cero. Pero después viene un 50, quiere decir que ya estás en menos 60. Y luego viene el 60 y que te lo hace exactamente cero, ¿no? Entonces, en ese caso decimos que se produce el payback al final del tercer año, al finalizar el tercer año. Si hubiera sucedido que no daba exactamente cero, sino que ya daba de una vez 10, entonces ya sabíamos que sucedía durante el tercer año, pero no a finales, ¿no? Pero ese es un poco el concepto del payback, ¿no? Bien, por último vamos a ver el tercer concepto que habíamos dejado por fuera, que es el concepto de rentabilidad, ¿no? Yo manejo lo que se llama el índice de rentabilidad, pero lo manejo de una forma diferente. Financieramente la rentabilidad se mide como el flujo de un mes entre la inversión, ¿no? Es decir, si yo invierto $100 que me están dando $10 mensuales, mi rentabilidad es 10%. Sin embargo, a mí me gusta ser un poco más exquisito y no veo el mes solamente, sino me gusta ver todo el proyecto junto, es decir, el valor presente de todos los flujos. Lo podemos ver de dos maneras: con valor presente neto, es decir, nos llevamos todos los flujos incluyendo la inversión inicial al presente, lo sumamos, etc. Ese valor que nos da, si es positivo, obviamente es que es rentable; si es negativo, es que no es rentable. Dividido eso entre la inversión, nos da un índice en porcentaje de lo que puede ser rentable un proyecto o no. Y la otra manera, que es como me gusta hacerlo a mí, es simplemente agarrar los flujos sin la inversión, es decir, todo lo que representan mis flujos traídos a presente, medidos contra la inversión. Por lo tanto, en ese caso, puedo decir que si el flujo, si la inversión es igual a la suma de todos los flujos, tenemos el mismo numerador que el denominador, por lo tanto eso es 1 o 100%. Cuando las rentabilidades son del 100%, para mí el proyecto comienza a ser rentable o es break-even. Quiere decir que todos sus flujos traídos a presente son iguales a su inversión. Todo aquello que es mayor a 100% es rentable, todo aquello que es menor a 100% no es rentable. Peor aún si son negativos, eso ni hablar, ¿no? Pero por lo general los proyectos deben tener un valor presente positivo, si no, no tiene mucho sentido, ¿no?
esos conceptos es lo que yo quería reforzar antes de involucrarnos con los casos de negocio, que vamos a verlos ahorita. Bien, ahora vamos a ver entonces el caso de negocio, o más específicamente el plan de negocio para inversores. Esto no es más que un documento formal que hacen los financistas para poder convencer a los inversionistas de que la inversión o que un determinado proyecto, digamos, que es apto para ellos, o que la inversión que ellos van a hacer en ese proyecto pues es rentable, pues es adecuadamente rentable para ellos y seguro, ¿no? Debemos diferenciar muy bien lo que es el plan de negocio de lo que es el plan de la empresa o un proyecto de planificación que haga la empresa, ¿no? Esto es algo que son documentos mucho más importantes y densos, ¿no? Y están destinados a analizar oportunidades, amenazas, establecer metas, estrategias a corto, mediano e incluso largo plazo. El plan de negocio se puede realizar para un determinado proyecto dentro de una empresa que ya está funcionando y dentro de sus propias actividades, o bien se puede representar lo que es una pequeña empresa, un startup que llaman, o sea, una empresa que esté comenzando, y el plan de negocio puede perfectamente representarlo, ¿no? El documento en sí del plan de negocio debe contener al menos los siguientes capítulos que los voy a poner aquí. Primero, el resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo que siendo aquí lo más específico que uno pueda. Aquí lo que se trata es de colocar en forma resumida todo lo que se va a decir en detalle en los próximos capítulos. Luego, la descripción del proyecto. La descripción del proyecto, aquí lo que vamos es a describir el alcance del proyecto como tal, o el producto que estamos desarrollando, con el mayor detalle posible, es decir, conceptos, características, el origen de la idea, el target, o sea, a quién va dirigido, qué necesidades va a satisfacer en el mercado y por qué, por ejemplo. El tercer capítulo importante es el análisis del mercado. Un análisis del mercado donde vamos a allí ver cuál es el mercado al que estamos apuntando, su tamaño, la madurez, los competidores que existen, los factores críticos de éxito que hay para tener éxito en ese mercado, la evolución o el crecimiento del mismo, cómo es las tendencias, las barreras de entrada y de salida, la sostenibilidad del negocio en él como tal. Conviene realizar aquí el famoso análisis FODA o DAFO, que es donde se evalúan los aspectos internos, es decir, lo que son las debilidades y las fortalezas, y los aspectos externos, que son las amenazas y las oportunidades, ¿no? El próximo capítulo importante es el modelo de negocio como tal. Aquí es donde se describe el plan financiero, es la hoja de Excel, ¿no? Es donde donde va a existir una hoja de Excel con diferentes pestañas y donde van a contenerse las necesidades de inversión, de recurso humano, financiero, el share del mercado, lo del plan de ventas, con sus proyecciones, la rentabilidad del proyecto como tal, o sea, ganancias y pérdidas, un balance general, un flujo de caja, etcétera, para que permita medirle la rentabilidad al proyecto. Y ahí es donde, y es en este específico capítulo donde vamos a centrar el curso que estamos dando, en realidad aquí, en este modelo de negocio financiero, estas hojas de Excel que queremos hacer. El próximo capítulo es la descripción del equipo y sociedad. Es aquí donde vamos a ver la denominación social y comercial de la empresa, el objeto social que tiene, los fundadores, el capital social, las obligaciones con la administración pública, la descripción del equipo profesional que va a trabajar en el proyecto, que lo va a conformar, las tareas que va a tener cada quien, los cargos que van a desempeñar, el salario, etcétera, ¿no? Y forma parte, por supuesto, del Excel que vimos más arriba en el modelo de negocio. Por penúltimo, están lo que son las estrategias de mercadeo. Eso son importantísimas. Las estrategias de marketing es donde vamos a ver nosotros qué vamos a emplear para hacer conocer nuestro producto en el mercado. ¿Qué agencias de comunicación, de publicidad, de consultoría pretendemos utilizar
tanto online como offline, ¿no? O sea, en redes sociales, etcétera, ¿no? Y por último, el capítulo de los riesgos. Aquí esto es un capítulo muy importante que debe advertir a los inversionistas de los posibles riesgos que estaríamos enfrentando al acometer el proyecto. El costo de estos riesgos y el plan de contingencia que tengamos para poder superarlos. Bueno, bien, yo creo que ya preparen sus Excel porque en el capítulo que viene ahí vamos a estar realizando un plan de negocio desde cero.